A que abra su Biblia en el capítulo número 2, versículo número 22 de Hechos. Hechos, capítulo número 2, verso 22. Amén. Voy a hacer un ladito los comentarios. Usted puede seguir comentando mientras voy a compartir la palabra. Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Sí, dice, estamos hablando del discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Y era bueno, no es Pentecostés, no estoy de acuerdo, pero quiero que leamos una porción de la Escritura que algunos llaman como un credo, que de alguna manera los primeros discípulos, en este caso los apóstoles, de una manera a través de la transmisión oral, la compartieron entre ellos y con los nuevos discípulos, a los que iban agregándose a esta nueva fe, a este nuevo movimiento, ¿verdad? El cual conocieron como los nazarenos. Después en Antioquía les nombraron cristianos. Capítulo 2 de Hechos, verso 22. Varones israelitas, está hablando Pedro después de que cita al profeta Joel, oíd estas palabras. Y luego la Biblia nos pone 2 puntos y nos menciona cuáles son esas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a leerlo nuevamente. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a hacer una oración breve. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a ti. Ausentes, Señor, físicamente no estamos reunidos, Padre, en un mismo lugar, pero estamos unidos en un mismo sentir. Recordar, proclamar ese hecho tan trascendental en nuestra fe cristiana, en la fe en la cual hemos creído de la resurrección de tu Hijo. Y Padre, queremos ahora, a través de la Escritura, acercarnos a ello, reconocer la verdad histórica de este acto, de este hecho. Reconocer también, Señor, que ese hecho histórico, Padre, tiene trascendencia a nosotros en la experiencia y por lo tanto también, Señor, es parte de lo que creemos y predicamos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a meditar en tu palabra, a estar atentos a ella y, Señor, también a reconocer que cada día necesitamos de la presencia viva y real del resucitado a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que estos versículos, si usted se da cuenta, es un tipo de credo, ¿no? Usted puede consultar por ahí, se lo puedo dejar de tarea, que usted consulte los diferentes credos. Credo apostólico, credo niceno. Y se va a dar cuenta que en ellos,
con estos credos que después de algunos concilios a partir del siglo III aproximadamente, los cristianos y los padres apostólicos, a los cuales se llamaron aquellos que vinieron después de los apóstoles, dejaron bien asentado cuál era la fe y la doctrina del cristianismo. Después de que el cristianismo dejó de ser un movimiento, simplemente pasó a ser una institución con la proclamación de Constantino como el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano. Bueno, entonces empezó a él mismo, también el emperador, a convocar a concilios en la que los padres y algunos apologistas determinaron cuál era la fe, en base a lo que tenían en las epístolas, en base a lo que tenían en los 4 evangelios, y empezaron a establecer cuáles eran los elementos de la fe cristiana. Pero eso fue 2 siglos después de lo que ocurrió con Jesús, más de 2 siglos después de lo que ocurrió con Jesús y que vivieron los primeros apóstoles. Ahora, Hechos, como lo hemos dicho en algún momento, lo escribió Lucas, y Lucas tomó partido de lo que él investigó, de lo que él vivió y de lo que él también pudo recolectar de lo que otros le dijeron, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en el Evangelio de este mismo, Lucas, que conocemos como el Evangelio de Lucas, vemos que él se dedicó a investigar lo concerniente a ese Jesús nazareno. Y hay muchas hipótesis, algunas de ellas podría ser que él se acercó o tuvo contacto con testigos oculares que vivieron, que estuvieron en el ministerio de Jesús, que le vieron crucificado y por supuesto también que le vieron resucitado. Y ahora en Hechos, él se dedica, los primeros 12 capítulos, se dedica a narrar lo que hizo particularmente, aunque menciona algunos otros, pero particularmente lo que hizo Pedro, a quien se le llamó como, por así decirlo, al que el Señor le otorgó, ¿verdad?, el guiar a estos apóstoles y el estar también a cargo de ellos y de la predicación del Evangelio junto con los otros 10 y después, hablando de Matías, con los otros 11. Entonces, esto que acabamos de leer se le conoce como un tipo de credo que oralmente fue transmitido por los apóstoles a los demás y sobre todo a los nuevos creyentes. Ya les he mencionado en algún momento que muy probablemente muy pocos de los apóstoles escribieron. De hecho, pensemos en esto. Jesús no escribe nada, Jesús. Los que escriben son sus discípulos. Los que escriben son los creyentes. Y algunos de los que escriben en la medida de lo que ellos conocen por los apóstoles, ¿no? Y en este caso hablamos de Lucas, que escribe Hechos, quien tuvo de alguna manera, insisto, esa determinación de investigar y también de tener contacto con algunos de los apóstoles que vivieron los primeros años el movimiento cristiano, ¿no? Entonces estos pasajes narran lo que creían los primeros cristianos desde un principio. No hubo nada que se le agregara. Si hablamos de 3 elementos esenciales, ¿no? Si hablamos de 3 elementos, y a lo cual llamamos en algún momento como el núcleo querigmático o la predicación querigmática, el evangelio, podríamos decirlo así, el evangelio completo, se consta de 3 aspectos, ¿no? Y los encontramos aquí en el pasaje que acabamos de leer. Es Jesús, era el Mesías, anunciado por los profetas. Jesús había muerto como acto propiciatorio por el pecado y Jesús había resucitado. Ahora, si hablamos del primer aspecto de que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas, pues no podemos pasar por alto lo que menciona Mateo en el capítulo 16, verso 16,
cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le contestan, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías. Y ahora directamente les pregunta a Jesús, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde enfáticamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 49, también nos menciona cuando se acerca a Natanael y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y este Natanael, después de que previamente había dicho, de Nazaret, de Galilea, puede venir alguien bueno, puede venir algo bueno, y tú me dices que el Mesías viene de Galilea, le responde entonces Natanael y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, bueno, porque te dije qué es lo que estabas haciendo, o te vi en una higuera, por eso crees. Bienaventurados los que sin ver creen. Cuando encontramos también a la samaritana, recordemos que tiene Jesús un diálogo con una mujer samaritana, y después de que la mujer samaritana le hace algunas preguntas, Jesús apela, ¿verdad?, a su vida, le habla de su necesidad de encontrarse con el agua viva, a través de ese ejemplo, de esa analogía de cómo ella iba a recoger, ¿verdad?, el agua en su cántaro, y cada que terminaba el agua iba cansada. Y le dice, así está tu vida también de vacía, y si supieras con quién hablas, me pedirías tú a mi agua, y yo te daría de beber un agua viva de la cual no tendrías jamás sed. Y después de que entabla ese diálogo, le dice ella, pues déjame, voy a Samaria, y es la primer, por así decirlo, evangelista, perdón, que va a Samaria y les dice a los suyos, oye, encontré un hombre así, así, así. Dice, ¿no será este el Mesías? Nuevamente Pedro, en el capítulo 6 de Juan, verso 69, cuando Jesús reprende a la gente que anda detrás de él buscando milagros, buscando ser saciados, y les dice, ¿verdad?, que trabajen por la comida que no perece. Los discípulos le dicen, bueno, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? ¿Quién la puede tolerar o soportar? Y Jesús le dice, bueno, si ustedes quieren irse, también pueden irse. Y Jesús le dice, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida, tú eres el Mesías, ¿a quién podemos ir si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, para los primeros discípulos era claro que Jesús era el Mesías. Por eso cuando en el camino de Emaús hay un par de ellos tristes, acongojados por haber visto a ese que ellos suponían como el Mesías, que una semana antes le habían proclamado en el camino a Jerusalén, Hosana al Rey que viene, muerto en una cruz. Para ellos fue un choque, para ellos fue un motivo de tristeza, y por eso cuando Jesús ya resucitado se acerca a ellos, se dice, ¿por qué están tristes? Bueno, ¿a poco no supiste? Hubo un hombre, un varón que hizo milagros, prodigios, y resultó muerto en una cruz. Y pues por eso estamos tristes. Entonces para ellos, para los primeros discípulos, era claro que Jesús reúne las características de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a las señales, que la palabra señales, de acuerdo a la cosmovisión hebrea, significa estandarte, es decir, una seña apuntando a algo. Jesús las señales que hace era para apuntar que él era el Mesías. Y por eso los fariseos le decían, danos señal. Danos una señal para que podamos creer que tú eres el Mesías. Y Jesús les dijo, no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, para ellos era claro que Jesús era el Mesías. Para ellos también era claro, después, para Juan el Bautista, por ejemplo, previamente para Juan el Bautista era claro que la muerte de Jesús, o que Jesús era el Cordero de Dios que había enviado el Padre para quitar el pecado del mundo. Por eso en el capítulo 1, verso 29 del Evangelio de Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso también para Pablo, que fue uno de los primeros escritores, mucho antes incluso que los mismos evangelios, esto se los he mencionado en algún momento, pero los evangelios no fueron escritos primero, fueron escritos en su mayoría las cartas, sobre todo las cartas paulinas. Y para Pablo era claro porque él enseñaba que Cristo era la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, decía
el apóstol Pablo. Entonces estos dos elementos eran claros. Pero luego que ellos tienen un encuentro con el Jesús resucitado, entonces entendieron que otra parte importante del Evangelio es la resurrección. Y esto es el Evangelio completo. Mire, vamos a Hechos. Además de lo que ya leímos en el capítulo 2, verso 24, donde dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No solamente ahí, al inicio o al nacer la iglesia cristiana, al venir la iglesia primitiva, no solamente ahí quedó establecido que el Evangelio, que parte del Evangelio era la proclamación del resucitado, sino que en diferentes partes del Evangelio, del libro de los Hechos, la proclamación del Evangelio incluía la resurrección. Entonces, por ejemplo, en el 3, 14 y 15 de Hechos, dice lo siguiente. Ya no es ahí precisamente el primer discurso de Pedro, sino que ahora es otro discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, cuando están ahí en el templo y es sanado un cojo. El capítulo 3, verso 14 y 15 dice, bueno, desde el 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, para la predicación cristiana, desde el inicio, no fue algo que fue motivado por la doctrina, sino la experiencia, el hecho histórico. Ellos entendían la resurrección como un suceso histórico. Fue parte de la predicación evangélica, de la predicación del Evangelio. Ellos predicaban que había Jesús resucitado porque habían vivido el suceso histórico de la resurrección de Jesús. Y termina por eso diciendo Pedro, de lo cual nosotros somos testigos. Jesús ha resucitado. El capítulo 4, verso 33, dice, desde el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio, otra vez ahí, testimonio de la resurrección del Señor Jesús. O sea, ellos no solamente predicaban, bueno, vino Cristo y murió por nosotros, amén. No, decían, vino Cristo, vino el Mesías, el Hijo de Dios, murió, pero resucitó. Y ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, dice, y abundante gracia era sobre ellos. Era la predicación, aparte de la predicación, el Evangelio no era solamente Cristo murió, Él resucitó. El capítulo número 10, verso 39 al 41, nuevamente, o sea, lo vamos a ver en diferentes partes del libro de los Hechos, que es un registro histórico de lo que hicieron los primeros apóstoles, más propiamente en el caso de Pedro y Pablo, porque los primeros 12 capítulos se refieren a Pedro y los últimos se refieren a Pablo, el ministerio, los viajes misioneros, el ministerio de Pablo. En el caso del capítulo 10, verso 39 en adelante, dice, y nosotros, nuevamente, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y pudiera decir, ahí se acaba. No, dice, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Nuevamente, ahí dice, estamos testificando de lo que hemos visto. De lo que hemos visto. No solamente vimos las señales de Jesús mientras estuvo con nosotros, no solamente vimos los milagros, no solamente vimos el amor de Dios a través de lo que hizo Jesús, no solamente vimos la muerte expiatoria de Jesús, y no termina ahí su ministerio, no terminó ahí su obra, sino que continúa diciendo el apóstol Pedro, nosotros le vimos resucitado.
somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén. Capítulo 17, ahora Pablo, en el capítulo 17, verso 2 y 3, dice, y Pablo, como acostumbraba cuando llega a Tesalónica, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, recordemos que se reunían una vez a la semana, el día de reposo. Ellos se reunían, los judíos, se reunían una vez a la semana, los sábados, el día de reposo. Se reunían a leer las escrituras, a estudiar las escrituras, y dice, durante 3 días de reposo fue Pablo y se discutió con ellos. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, ahora no solamente a través de la experiencia, del testimonio, sino que ahora también Pablo, por medio de las escrituras, recordemos que Pablo no se nos menciona que haya tenido o formado parte de los 12 iniciales. Pablo es un apóstol, un enviado, en el sentido de que Dios o Jesús le da el ministerio del evangelio, de predicar el evangelio a los gentiles. En ese sentido es un apóstol, pero no es uno de los 12. Entonces, declarando y exponiendo por medio de la escritura. Entonces, Pablo tiene que asirse de las escrituras. Él, además de la experiencia que tuvo camino a Damasco con el resucitado, encontrarse con el resucitado y decir, y que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él en ese momento se rinde a Jesús y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dice, ve a tal lugar, espera a Ananías, y en tal lugar va a llegar Ananías para que ore por ti. Y cuando tiene esa experiencia, él se dedica a estudiar las escrituras. Era él una persona que conocía las escrituras, pero ahora las estudia con una visión distinta, no tanto legalista, sino una visión en la cual tendría que haber cumplimiento en las escrituras, tenía que haber referencia en las escrituras a la resurrección de Cristo, de que el Mesías tenía que haber resucitado. Y entonces Pablo encuentra en las escrituras que ellas ya testificaban de un Cristo que habría de venir, padecer y resucitar. Y dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice, él a través de las escrituras entendía lo que predican los apóstoles, va de acuerdo a las escrituras. ¿Y cuáles escrituras? Pues el Antiguo Testamento, hermanos. Ellos no tenían otras escrituras todavía. Ellos no tenían todavía otras escrituras. Todavía no se escribían en ese momento los evangelios. Pero Pablo dice, las escrituras dan testimonio. Los apóstoles decían, nosotros lo vimos. Y también por las escrituras entendemos que Jesús era necesario que resucitase. Pero Pablo dice, yo no lo vi, probablemente cuando recién resucitó, pero ellos lo vieron, yo tuve una experiencia camino a Damasco y puedo testificar por las escrituras que esto es cierto. Que el Cristo era necesario que resucitara. Y entonces, para ellos, Jesús había resucitado. Y apareció, vamos específicamente ahora al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, estando los 11, claro, exceptuando a Judas, que ya había muerto, que se había suicidado, estando los 11 en el lugar donde se reunían, cerradas las puertas, se presentó Jesús y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, para los primeros discípulos, las escrituras
y la experiencia con el Mesías directamente resucitado eran razón suficiente para predicar que Cristo había resucitado. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que ellos pudieron haber dicho, ya se trata de predicar, vamos a decir que que Jesús ha resucitado, pero durante 40 días se aparece Jesús y 10 días antes de Pentecostés, es decir, al día 40 después de su resurrección, al día 40 después de la Pascua, les da un mandamiento, que lo encontramos ahí en Hechos, capítulo número 1, verso 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El verso 4 también dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Podría muchos decir, bueno, los apóstoles, ¿ya qué más necesitaban para empezar a predicar el Evangelio? ¿Qué más necesitaban los apóstoles para empezar a decir, bueno, ya nosotros vimos a Jesús, vimos sus milagros, lo vimos en la cruz, las escrituras lo dicen y le vimos resucitado? Pero Jesús dice, no, espérense, no se vayan, esperen la promesa del Padre. Y entonces, además de haber tenido una experiencia histórica o haber tenido un acercamiento con el Cristo o el suceso de la resurrección de una manera histórica, de la cual usted y yo no podemos tener un acceso más que de manera indirecta. ¿A qué me refiero con manera indirecta? Bueno, podemos tener un acceso al suceso histórico de la resurrección por los evangelios, por el libro de los Hechos, por las epístolas paulinas. Podemos tener un acceso de manera indirecta. Usted no puede, por ejemplo, saber que Napoleón Bonaparte existió, porque usted no puede viajar en el tiempo y acercarse a las guerras, ¿verdad?, en las cuales estuvo involucrado Napoleón Bonaparte. Usted y yo no podemos tener un acceso histórico en vida con la resurrección de Jesucristo, porque no podemos viajar en el tiempo ni encontrarnos con ellos. Y así como para los sucesos históricos se tiene un acceso de una manera indirecta, también para el suceso histórico de la resurrección lo podemos tener de una manera indirecta. ¿Cómo? Pues a través de los evangelios y a través de las cartas paulinas y a través del libro de los Hechos. Y podríamos decir entonces, ¿por qué los apóstoles no les permitió Jesús que inmediatamente se pusieran a predicar los apóstoles de ello? Porque les hacía falta recibir la experiencia con el Espíritu Santo, dado que Cristo había resucitado. Ellos necesitaban el poder de lo alto para entonces predicar lo que no solamente iba a ser un suceso histórico, sino un suceso real, vivo en sus personas, en su vida. Y entonces ellos experimentaron la resurrección como una experiencia confirmada en el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 32. Continúa hablando Pedro y les dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo vimos, Tomás lo palpó, comió con nosotros. Cuando se asustaron de si era un espíritu, en Lucas dice la escritura que les dice, aquí estoy, soy yo, denme de comer, toquen, soy carne, soy hueso, no soy un espíritu, no soy una aparición. Y entonces nosotros fuimos testigos de ello. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ok, Jesús resucita, pero es exaltado a la diestra de Dios. Eso significa
No que Dios tiene una derecha y una izquierda, porque entonces estaríamos dándole un cuerpo físico. Exaltado a la diestra significa puesto y regresado a la gloria que había dejado cuando vino y se encarnó. Exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, después del derramamiento del Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar, no solamente un suceso histórico, sino una experiencia. Y usted y yo, aunque podemos tener un acceso al hecho histórico de la resurrección de una manera indirecta, por lo que tenemos en las Escrituras, por lo que tenemos en el Nuevo Testamento, también podemos tener un acceso con la experiencia del Cristo resucitado a través del derramamiento del Espíritu Santo. Porque, mire, se lo voy a decir por experiencia propia y por lo que vemos de los discípulos. Pedro no predicó con tanto denuedo hasta que recibió la promesa del Espíritu Santo. El cristiano no va a predicar con tal denuedo como Pedro. El cristiano no va a ser un testigo vivo, no va a ser un testigo que hable con denuedo hasta que tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Hasta que tenga una experiencia con el Espíritu Santo, va a tener una predicación viva. Va a poder amar a sus semejantes. Va a poder predicar de aquel que ha resucitado. Y entonces Pedro, que era un temeroso, antes de la muerte de Jesús, cuando le preguntaron, tú eras uno de los galileos, aunque había visto milagros de Jesús, aunque había visto señales de Jesús, ¿qué pasó? Dijo, no, yo ni lo conozco. Yo ni sé ni quién sea. El que había dicho antes, contigo iré hasta la muerte, ahora un cobarde. ¿Por qué? Porque aún había sido investido del poder de lo alto. El creyente que solamente se basa en el hecho histórico, le falta la experiencia con el Espíritu Santo para predicar con denuedo como Pedro. Para ir incluso, para incluso confiar, ¿verdad?, en el poder del Espíritu Santo y hacer un lado tal vez sus temores, hacer un lado tal vez sus dudas, para decir, verdaderamente Jesús ha resucitado. Y tengo el testimonio del Espíritu de que así ha sido. Y entonces el Pedro, aunque vio al resucitado y que temeroso le responde al Señor después de que Jesús le pregunta, ¿me amas? Y le dice, Señor, pues tú lo sabes todo. Ahora, con la experiencia viva del Espíritu Santo, puede decir, ese Jesús a quien ustedes crucificaron es el Cristo y Dios lo resucitó. Y esto les predicamos. Y predicaba con tal denuedo que menciona la Escritura en el versículo 37 de Hechos, capítulo número 2. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué hoy puede haber cristianos que creen en el suceso histórico, que creen en la doctrina, pero no han tenido una experiencia? No han tenido la experiencia con el resucitado. Y eso no es suficiente. Tener el acceso al suceso histórico a través de las Escrituras y tener la doctrina no es suficiente para vivir una vida real con el resucitado. Y por eso hoy vemos tantas vidas cristianas derrotadas,
mediocres. Y no estoy hablando en términos económicos, porque hablamos de mediocridad y la gente inmediatamente se imagina el dinero. No se trata de eso. Estamos hablando de una vida viva, de una vida real, de una vida de testimonio. ¿Por qué a veces como cristianos vivimos una vida mediocre espiritualmente? Una vida tibia. Porque tenemos la doctrina y sabemos de doctrina y sabemos de historia, pero no tenemos una experiencia. Porque hoy muchos cristianos se están alejando del camino del Señor, se están alejando de la vida cristiana verdadera y viva. Porque tienen acceso tal vez a la doctrina, porque tienen acceso tal vez a la escritura, pero no se han encontrado con el resucitado. ¿Y cómo podemos encontrarnos con el resucitado? Pedro está diciendo, por el don del Espíritu Santo, por la experiencia con el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, bueno, ustedes pueden tener la escritura, pueden tener muy real el suceso histórico, pero necesitan el poder de lo alto. No se vayan, aún no prediquen, no hablen, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y entonces la resurrección, la experiencia espiritual, la resurrección como experiencia viene a ser confirmada en el derramamiento del Espíritu Santo. Y son 3 elementos importantes y necesarios en la vida del creyente. No podemos vivir de pura doctrina, no podemos vivir de solo conocimiento histórico. El cristiano no tiene una vida de poder solamente de doctrina y conocimiento histórico. Incluso dice la Escritura que el conocimiento envanece. Necesitamos la vida en la experiencia cristiana, de esa comunión con el Espíritu Santo. Y entonces, bueno, para los discípulos los pasos fueron estos. Tuvieron acceso al suceso histórico de la resurrección, tuvieron acceso a la experiencia de la resurrección con el derramamiento del Espíritu Santo, y entonces después tuvieron acceso, o tuvieron ese elemento, la dimensión doctrinal, para entender que la resurrección es parte fundamental e imprescindible en el mensaje cristiano. Por eso, Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice lo siguiente. Verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ah, caray, si retenéis la palabra. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea que es importante retenerla. Está condicionada. La salvación está condicionada a la fe. A la fe. Hay que retener la palabra. Dice, si no, creísteis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, los primeros cristianos vivieron esto. Los apóstoles vieron al Maestro resucitado. Recibieron la experiencia de la exaltación del resucitado a través del derramamiento del Espíritu Santo. Predicaron el Evangelio. Jesús era el Mesías, Jesús murió, Jesús resucitó. Y les dijo, y les explicaron, y lo leímos hace un momento, en el libro de los Hechos, les dijeron, crean, arrepiéntanse para que reciban el don del Espíritu Santo. Dice el verso 38 del capítulo 2, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y después de que esto ocurre, entonces viene algo, versículo 42, y perseveraban, después de que se arrepintieron, después de que fueron bautizados, después de que recibieron el don del Espíritu Santo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces esto es muy claro.
el hecho de la resurrección es algo histórico, real, pero que usted y yo no podemos tener un acceso directo, sino indirecto a través de la Escritura, a través del Nuevo Testamento. Pero podemos tener un acceso al testimonio de la resurrección a través del don del Espíritu Santo, es decir, de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces a través de la llenura del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, que da testimonio del Cristo resucitado, entonces usted y yo podemos vivir en la doctrina de los apóstoles. Por eso dice que estos que habían creído perseveraban en la doctrina. Hermanos, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué a veces nos cuesta decidir entre nuestras ocupaciones, entre nuestros deseos, entre nuestras creencias? Porque a veces nos cuesta decidir entre nuestros intereses personales, entre nuestros intereses profesionales, personales, ya lo dijimos, familiares, y la doctrina y la comunión unos con otros. Porque nos hace falta la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Porque habían recibido, ¿verdad?, la promesa del Padre. Es decir, la llenura del Espíritu Santo. Y a veces, hoy muchos creyentes, yo conozco de mucha gente hoy, que ya no afirma que Cristo ha resucitado, porque se brincaron el paso de la experiencia. Se brincaron el paso de tener la experiencia con el Espíritu Santo, y se fueron solamente a la doctrina y solamente a la historia. Hermanos, créame que es importante y es esencial lo que vivieron los primeros apóstoles. Hoy sabemos que Jesús, hoy me atrevo a decirles que Jesús ha resucitado, no solamente porque lo dice la doctrina, no solamente porque la dicen las Escrituras, sino porque he tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Porque cuando decidí servir al Señor, tuve una experiencia con el Espíritu Santo y me hizo entender que todos mis intereses personales, mis deseos, mis anhelos personales pasaban a segundo término por el encuentro con el resucitado. Y algo que ha mantenido mi vida firme en la fe, no solamente ha sido la doctrina, no solamente ha sido la historia, sino ha sido el testimonio del Espíritu. El Espíritu da testimonio a mi corazón que Jesús vive, que Él ha resucitado. Y por eso con ese denuedo los apóstoles y específicamente Pedro decía, ha resucitado. Murió, pero ha resucitado. Porque ellos tuvieron el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones. Y los primeros cristianos tenían el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones. Y a partir de ahí entonces empezaron a hacer doctrina. Y a partir de ahí entonces empezaron a escribir. Y a partir de ahí entonces empezaron a dejar establecidos los cimientos de la doctrina cristiana. No contrario. No fue primero la doctrina y luego entonces vino, ¿verdad? O a partir de la doctrina ellos determinaron que Cristo había resucitado. No, tuvieron la experiencia histórica, tuvieron la experiencia espiritual con el Espíritu Santo y entonces también empezaron a escribir. Usted y yo ya tenemos la doctrina, usted y yo ya tenemos el suceso histórico, pero usted y yo también podemos tener la experiencia de los apóstoles, el encuentro con Él resucitado.